Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Punteros como siempre, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Muy bien, cariño. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Wow, se detenió. Empezamos. Muy bien, cariño. Cuando pasa esto, que cuando uno está haciendo lo que es el juego del cuenco de cuarzo, cariño, y se detiene, puede ser que muchos de vosotros, mi querido Virgo, han estado tan estresados que de repente en algún momento de ese tiempo es como si hubieras querido terminar con todo, Virgo. Una de las imágenes que yo he visto, Virgo, es como que miras lo que es en el horizonte, pero es como una mezcla de resignación y una mezcla de tristeza. Es como que me dijera Richard, ya sé lo que hay, ya sé que esta situación no va para más, ya sé que esa persona me traicionó, ya sé que tengo que ir con cuidado, y ahora me toca pues seguir lo que es adelante, Virgo. Siento, mi querido Virgo, que te has cansado ya de llorar, te has cansado ya de lamentarte, Virgo. En estos momentos es como que estuvieras haciendo todo lo posible para poder resurgir como el ave fénix, porque muchos de vosotros, Virgo, se sienten como derrotados, cansados, como que no entiendes para qué estás en esta vida o por qué de repente ellos han llegado a actuar de esa manera en contra de ustedes, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Ya te has cansado, Virgo, de quejarte, ya te has cansado de pedir un milagro, pedir que las cosas cambien lo que es en tu vida, Virgo. Entonces lo que estás haciendo ahora, Virgo, es recuperándote. Te estás levantando, te vas a levantar, Virgo. Pero es que esto es así, cariño. Todo es libre albedrío. Si tú no decides, Virgo, rescatarte, Dios no lo va a hacer por ti. Tus guías no lo van a hacer por ti. Porque tú tienes que tomar esa decisión de rescatarte. Porque ¿de qué sirve de que tú digas, Richard, Dios, arcángeles, quiero ser feliz, necesito ser feliz, estoy cansado de estar sufriendo, y como ejemplo estás con una persona que te engaña, que te miente, que te roba, pero no lo sueltas, Virgo? Entonces, mi querido Virgo, ¿por qué pides felicidad si tú no quieres felicidad? No lo estás soltando.
a esa energía que es negativa. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo no estoy con nadie, pero siempre las cosas me salen mal. Recuerda, Virgo, que el universo también necesita su tiempo. Cuando tú siembras un fruto, un ejemplo, un mango, una planta de mango, cariño, no es que tú pones la semilla y al día siguiente vas a estar cosechando. No funciona así. Necesita un tiempo, necesita un cuidado, necesita que lo riegues, que estés pendiente de esa plantita, para luego de cierto tiempo recibir frutos. Y así también funcionan las energías, Virgo. No es porque tú seas Virgo y vas a abrir tu boquita, Dios, quiero que cambies mi vida ya. Al día siguiente Dios te va a cambiar tu vida. Hay que ganarse, ¿no? Como dijo Dios, cariño, comerás con el sudor de tu frente. O sea, las cosas no pasan de la noche a la mañana, Virgo. Porque a veces, Virgo, mira, a veces cuando uno está con esa euforia, con esa ira, con esa tristeza, nos sale del alma, deseo que esa persona desaparezca. ¿Vale? Nos sale del alma. Pero luego, cuando pasan los días, creo que he actuado mal. Yo no debo desear el mal para nadie. Te arrepientes. Te arrepientes. Entonces, el universo, Dios, te da tiempo para que reflexiones, Virgo. Y así también funciona con lo que tú estás buscando. Deseo, Richard, de corazón, que me llegue ya ese trabajo. Pero no te llega mañana ni pasado mañana. Tú tienes que todos los días recordar al universo lo que tú quieres, porque te está dando un tiempo para que recapacites si en realidad tú quieres eso o no. Todos los días, levántate, gracias Dios, gracias universo, por el trabajo que llegará. Gracias Dios, gracias universo, porque mi salud va a mejorar. Gracias Dios, gracias universo, porque mi familia va a estar bien. Todos los días, Virgo, todos los días. Como dice en esa frase mi sacerdote, mi sacerdotisa, el que no llora, no mama, ¿no? Entonces, tienes que ser pesado, pesada con las energías, constantemente, de una forma positiva, no con estrés, porque el universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú pides con ansiedad, ya pasó 2 horas y no me escribe esta persona, el mundo está en mi contra, cariño, no te lo va a dar, no va a llegar esa persona, porque estás vibrando mal. Tienes que saber cómo funcionan las energías. En estos momentos tú, mi querido Virgo, ya te has cansado de hacer el papel de víctima. Ya te has cansado de hacer el papel de persona buena. Con esto no digo que tú vas a cambiar, que vas a ser mala o malo, no. Simplemente, mi querido Virgo, siento que te vas a defender. Siento que te vas a recuperar. Siento que vas a proteger aquello que tú piensas que tienes que proteger por justicia. Tu familia, tu entorno, tu vida. ¿Por qué no? También tu vida, Virgo. Siento que empiezas a recuperar fuerza. Empiezas a recuperar confianza, Virgo. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Me sale un Virgo, tu signo. Sagitario o Acuario, la templanza. Me sale Leo, la carta de la fuerza. Cierras con un Cáncer, la carta del carro. Muy bien. Vamos a ver, cariño,
iniciales, mi querido Virgo, iniciales, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. La letra N, la letra H, la letra I y la letra Z, Virgo. Vamos a ver una carta guía, una carta consejo del tarot Z. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Carta guía, carta consejo del tarot Z. Vamos a ver, mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del 5 de oros, cariño. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está como Dios lo trajo al mundo. Yo le he puesto unas franjas rojas porque a veces YouTube, cariño, hay imágenes que no permite, ¿vale? Entonces, al fondo, mi querido Virgo, hay como un caos, como un incendio, y muchas personas vienen de golpe, cariño, como a juzgarte, como quererte de repente hacer lo que es una emboscada, Virgo. Tú en estos momentos, mi querido Virgo, puede ser que me digas, Richard, recién me estoy recuperando, recién estoy tomando confianza, todavía no me siento con esas fuerzas para poder enfrentarme a ellos o a una situación. Pero da la casualidad, mi querido Virgo, que te empieza a llegar todo de golpe. Todo lo malo, Virgo, de golpe. Como dice en esa frase, mi querido Virgo, el dinero atrae más dinero, cariño. La felicidad atrae más felicidad. Las desgracias atraen más desgracias. En estos momentos, Virgo, siento como que me dice Richard, necesito una tregua. No puedo más. Me he separado, he perdido la casa, he perdido el trabajo, estoy enfermo, estoy enferma. ¿Qué más me puede pasar? Richard, me ha llegado todo de golpe. Eso es un efecto dominó de las energías, Virgo. Lo que tú tienes que hacer en estos momentos, mi querido Virgo, es defenderte y no lamentarte, Virgo. No vas a ganar nada lamentándote. Nada, Virgo. Siento, mi querido Virgo, que las energías me dicen, mi sacerdote, mi sacerdotisa, eres una persona muy inteligente, eres una persona que has llegado muy lejos con tu esfuerzo, con tu dedicación. Y como eres una persona, cariño, que supera cualquier obstáculo, lo que te está pasando actualmente lo vas a superar, pero tienes que poner de tu parte. Virgo, yo sé que en estos momentos estás triste, en estos momentos te sientes desprotegido, desprotegida, solo, sola. A lo mejor inclusive las personas que tú creías que te iban a dar un apoyo, te están dando lo que es la espalda, Virgo. Te sientes solo, te sientes sola. Mi querido Virgo, te recomiendo, mi querido Virgo, recupérate. Saca fuerzas de donde no hay, Virgo. Ahora es cuando tú tienes que demostrar a los demás de qué palo tú estás hecho, Virgo. Tienes que demostrar. Porque, Virgo, si yo te digo en estos momentos, veo que estás sola, estás solo, todo el mundo te hace cargamontón, estás indefenso, indefensa. ¿Por qué? Porque este personaje está como que Dios lo trajo al mundo. No tiene nada vestido, cariño. Pobrecito de ti. Qué mala suerte que tienes, Virgo, de verdad. Me das pena. Esto, Virgo, sinceramente no te va a ayudar. No te va a ayudar, Virgo, en nada. Al contrario, te vas a deprimir. Es como que te voy a estar haciendo recordar tus desgracias. Y no queremos esto, Virgo. No queremos hacerte recordar tus desgracias. Queremos que entiendas
queremos que entiendas que todo va a pasar, que todo llega a lo que es a tiempo divino, pero que tienes que poner de tu parte. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Y muchos de vosotros, Virgo, muchos de vosotros, siento que lo están poniendo. Muchos de vosotros, Virgo, están recogiendo los pedacitos de su corazón. Porque muchos de ustedes, cariño, han hecho las cosas con fe, con buenas intenciones. Pero ellos no, ¿no? Ellos no, Virgo. Ellos simplemente han hecho lo que le ha salido, ya saben de dónde. Vamos a ver qué te dice el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 4 de Pentáculos. Los problemas, Virgos, que tú tienes, que vosotros tienen, para muchos de vosotros, estos problemas están dentro de casa. A lo mejor tienes problemas con tu pareja, con tu familia o con los hijos. O tú, Virgo, todo está bien en tu vida, pero te sientes un poco vacío, un poco vacía, Virgo. Te sientes así. Porque aquí hay un personaje que aparentemente lo tiene todo, pero detrás está la luna y está solo, está sola. Se siente vacío, vacía. El otro mensaje, Virgo, con la carta del 4 de Pentáculos, es como que tú me dices, Richard, yo no me meto con nadie, ¿vale? Por último, ni salgo a la puerta de mi casa. ¿Por qué? Porque yo estoy bien con lo que tengo. Yo estoy bien con mi entorno, con mi familia, con mi vida. Pero no entiendo por qué mis vecinos, mis vecinas, una persona que está fuera de casa, ¿por qué me mira mal? ¿Por qué de repente me envía indirectas? ¿Por qué siento que está esperando el momento oportuno para darme la estocada final? ¿Por qué, mi querido Virgo, pasa esto? Porque si te das cuenta, este personaje es muy atractivo, muy atractiva para los ojos de los demás. Este personaje, mi querido Virgo, tiene paz, tranquilidad en su alma. Quiere decir, mi querido Virgo, que tú eres una persona justa. Y esto, Virgo, cuando tú tienes paz, cuando tú tienes tranquilidad en tu mundo, en tu alma, esto lo apesta a las personas que no están vibrando bien, porque su mundo es oscuro, Virgo. Porque su mundo es malo. Y eso lo apesta, Virgo. Entonces siento, mi querido Virgo, que muchas personas, sin que tú hayas hecho algo en su contra, te tienen manía. Son personas con almas oscuras. Son personas negativas, negativos, Virgo. Son personas malas. Vamos a continuar, mi querido Virgo. Vamos a ver qué más me dice. La carta de la reina de espadas, Virgo. En algún momento, Virgo, tú te preguntas si a ellos posiblemente les remuerde la conciencia todo lo que están haciendo o lo que han hecho contigo. Puede ser familia, puede ser pareja, una persona X. Si tú me dices, Richard, en estos momentos están pagando todo lo que me han hecho, puede ser tu pregunta, ¿no? En estos momentos, cariño, su vida es tranquila. Inclusive, Virgo, posiblemente lo que para ti te afecta mucho, para ellos es como que esto no tiene ningún tipo de sentido. O sea, son personas, cariño, que sueltan su veneno sin tomar en cuenta del daño que pueden hacer a los demás, Virgo. No lo piensan. No lo piensan. Están tranquilos y tranquilas. Vamos a suponer, Virgo, que tú en estos momentos has tenido lo que es una discusión con una persona. Tú estás mal, te sientes mal, ¿no?
¿cómo es que hemos llegado a esto? Me sabe mal. ¿Será que esta persona lo está pasando mal por lo que yo le he dicho? Pero es que ellos tienen culpa, Richard, me han provocado. Yo no soy así. Yo no quería decir esto. No sabes cómo me pesa. Ellos están tranquilos, Virgo. A ellos no le afecta nada. Entonces, no te preocupes. Sinceramente, no te preocupes. Si tú lo has dicho algo, si tú has actuado, cariño, y tú estás preocupado que habré hecho mal, ¿por qué me he ido de casa? ¿Por qué le he reclamado esto? ¿Por qué no le he dado el dinero que buscaba? Tú no has hecho mal. Ni te estés comiendo la cabeza, Virgo. Era necesario que tú actuaras de esta manera, me dicen. Era necesario, Virgo. Vamos a continuar. La carta del 10 de copas. Pero siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros, tu buen corazón, siento que muchos de ustedes, si es tu ex, o si tú de repente estás teniendo problemas con tu ex, tú quieres lo mejor para ellos o quieres volver con ellos. Si no es tu pareja, cariño, no hay una relación, solamente es familia. Siento, mi querido Virgo, que tú me dices, Richard, no deseo nada en contra de ellos. Deseo que sean felices, pero que por favor me dejen en paz. Eso es lo que tú quieres. No quieres posiblemente ya ni reclamar, ni discutir. Tú quieres paz, tranquilidad, que por favor me dejen en paz. Eso es lo que tú estás buscando, Virgo. La carta, cariño, vamos a ver, del ermitaño. Como tenemos lo que es la carta del 5 de oros como carta guía, que te sientes un poco desprotegido o no entiendes por qué ellos actúan así. La carta del ermitaño, cariño, como dice en esa frase Virgo, la cabra siempre tira pa'l monte, Virgo. Posiblemente puede ser, mi querido Virgo, que ellos se acerquen lo que es a tu vida con la banderita blanca. A ti te sorprende. Vaya cambio, ¿no, Richard? Sí, vaya cambio. Y muchos de vosotros, Virgo, inclusive puede ser que te reconcilies con él o con ella, por amor, por los hijos, por costumbre. Pero tenemos la carta del ermitaño. La carta del ermitaño, cariño, es una persona que no va a salir de su zona de confort. Es el pasado, Virgo. Es una persona que no va a cambiar. Como dice mi madre, ese zorro, esa zorra, solo está descansando. Luego va a entrar lo que es al corral a hacer daño, Virgo. Con eso no te digo, Virgo, de que tú te cierres o que si esta persona te pide perdón, tú no le des una oportunidad. Pero ve con ojito, ve con cuidado, Virgo. Porque siento, mi querido Virgo, que tú confías mucho en la gente, Virgo. Siento esto. Siento que tú tienes todavía quizás algún tipo de sentimiento por él o por ella. No, es que no hay maldad en tu corazón, sinceramente. No hay maldad. Pero la carta del ermitaño, al costado de la carta del 5 de oros, me dicen que el pasado viene o vuelve otra vez o vuelve a repetirse esta historia negativa para hacer daño, Virgo. Y sinceramente esta carta, la carta del 5 de oros, me recuerda mucho a una frase que dice: más vale estar solo o sola que mal acompañado o acompañada. Y no todo tiene que ser pareja. A lo mejor es familia, primos, tíos, hermanos, un amigo, una amiga. Cariño, más vale estar solo o sola que mal acompañado o acompañada. Respuesta en el tarot egipcio. ¿Es una respuesta general? Es una respuesta general, mi querido Virgo.
Opción 1, opción 2. 7 segundos. Es muy curioso porque cuando he cerrado los ojos, veo la imagen de una mujer muy anciana y que tiene mucha ropa, como lo que yo tengo, esos ponchos, cariño, que me encanta. Tiene mucha ropa y tiene un báculo, como un basto. Es una persona yo diría de rasgos latinos, ¿vale? Me recuerda mucho inclusive a mi abuela, a la mamá Filo. No sé si tú lo has visto en la limpieza ¿cómo se llama? De la piedra de la lumbre. Es puntero, tiene más de 300,000 visualizaciones. Me recuerda mucho. O puede ser tus antepasados, o puede ser que estamos hablando de una chamana, ¿vale? Una persona espiritual, de un chamán. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Respuesta general. Muy bien. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta de la luna es un no. Puede ser que está lidiando con un cáncer. Opción 2. La carta del colgado es un no. Puede ser que está lidiando con un Libra. Voy a preguntar, mi querido Virgo, si a ustedes en estos momentos te están haciendo algún tipo de daño, ¿vale? Porque lo he visto, cariño, como si fuera una mujer anciana. Puede ser un hombre también anciano, pero es un chamán o una bruja, ¿vale? Lo es, te lo digo que lo es. No digo para todos, pero lo es, ¿vale? Vamos a ver. Respuesta. La carta del ermitaño y la carta de la sacerdotisa. Es que me salen dos cartas y me están recordando otra vez, chamán o brujo. Solo una carta. Cayó. Es un sí. Es un sí, ¿vale? La carta de los enamorados, cariño. Es un sí. Entonces, mi querido Virgo, si tú tienes esa percepción, protégete. Lleva contigo una sortija de acero, ¿vale? Para las malas energías, o hazte una limpieza con el huevo o el alumbre. Vamos a ver las características, Virgo. Vamos a ver, corazón. Antes de eso, economía. Antes de eso, economía, mi querido Virgo. Vamos a ver. Economía para mi querido Virgo. Economía. La carta del 8 de copas. ¿Tienes muchos problemas económicos en casa o con la familia, Virgo? Siento, mi querido Virgo, que posiblemente tú me dices, Richard, yo estoy haciendo todo lo posible para poder sacar adelante lo que es la familia o simplemente para poder estar estable en tu economía, ¿no? Es como si tú fueras madre y padre, pero como que no te dan tu valor. Tienes problemas económicos en casa. La carta del diablo. Hay una persona que posiblemente provoca estos problemas económicos. O en tu casa, a lo mejor hay un personaje, cariño, que vamos a suponer que tiene un vicio, también puede ser el caso, algún vicio, en la cual pues gasta mucho dinero, mi querido Virgo. O de repente, cariño, dentro de casa, puede ser que alguien te traicionó. A lo mejor ha vendido algo, ha cambiado un documento o algo por el estilo, ¿vale? Repercute mucho en la casa porque sale la carta del diablo. O no están administrando bien su dinero. O una persona de repente, cariño, yo qué sé, tiene uno de los pecados capitales, cariño. No seas ocioso. No seas ociosa, a lo mejor no trabaja. La carta del 6 de espadas. Inclusive, mi querido Virgo, o tú te has marchado de esa casa o te quieren echar de casa, mira, con tus hijos y todo, cariño. Aquí hay un personaje que se va, Virgo. Vamos a ver qué más me dicen. Tus problemas están relacionados por ahí, ¿vale? Y cierras con la carta del 2 de espadas. Vas a tener que ir a las cortes, me dicen. Un trámite legal también porque tenemos la carta de 2 de espadas, o tienes que tomar decisiones ya. Alguien te ha complicado la vida en tu economía, quizás porque te estás separando
o te ha robado algo, ha cambiado un trámite, o es una persona que tiene un vicio, o de repente es un ocioso, una ociosa también, Virgo. Vas a terminar en juicio, en trámites legales, cariño, ¿vale? Entonces, luego de ese trámite legal, en la próxima lectura lo vemos, cómo va a marchar tu economía. Te recomiendo que seas firme, para adelante, no te rindas. Vamos a ver, Virgo, las características. A ver, mi querido Virgo. La carta del Rey de Oros. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, estás lidiando con una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo o cualquier otro elemento. Es mayor de 40 años. Delgado, delgada. Es una persona profesional. ¿Por qué? Porque está rodeado de libros. Hay muchas bibliotecas, cariño. Tiene una seguridad financiera y posiblemente por esa seguridad financiera, cariño, puede ser que piensa que tiene el control en tu vida. La carta del Sol. Muchos de vosotros están lidiando con un Leo o posiblemente vas a encontrar claridad. Siento que tus amigos te van a estar ayudando o de repente tus hijos también. La carta de los de bastos. Vas a saber o vas a obtener respuesta de una persona de elemento fuego o una persona que está lo que es en la distancia. Es como que esta persona en algún momento te prometió tener un encuentro contigo, pero por X motivo las cosas se han venido retrasando. Es una persona que está en la distancia, cabello corto, puede ser de piel blanca o piel trigueña, castaño o negro. Económicamente está muy bien, pero puede ser que tiene que dejar muchas cosas en órdenes para poder hacer ese viaje. Puede haber una diferencia de horas, a lo mejor está en otro continente también. Yo qué sé, Latinoamérica, Europa, diferencia de horas de 6 horas, 7 horas, etcétera, etcétera. Bendiciones, mi querido Virgo. Gracias por tu apoyo, corazón. Estamos en contacto. Siento, mi querido Virgo, que tú vas a tomar el toro por los cuernos en tu vida. ¿Vale? Siento que ahora va a salir tu verdadero yo. Ahora vas a empezar a reconocer esa fuerza que tú llevas dentro. Te quiero, corazón. Hasta la vista y sé feliz, Virgo.